Veamos lo siguiente, nos dice, sea un triángulo isósceles ABC. Bueno, AB igual a AC, dice, ¿no? Se toma el punto E en AB y el punto F y D, bueno, los puntos en AC, tal que AF es igual a FE, es igual a ED, es igual a BD y es igual a BC. O sea, todos estos lados tienen la misma medida. Calcular la medida del ángulo EBD si la medida del ángulo EAF es igual a la medida del ángulo DBC. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar este problema tal y como nos está diciendo, ubicando lógicamente en nuestro triángulo isósceles. Para lo cual, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a graficar inmediatamente nuestro triángulo isósceles. El triángulo ABC, donde AB es igual a AC, según lo que te está diciendo ahí, ¿no? Muy bien, entonces más o menos estaría así. Más o menos nos lo imaginamos así, de esta manera. A ver. Un poquito básico este triángulo. Claro que sí. Ahí está. Este sería entonces nuestro triángulo ABC. Bueno, tal y como te está diciendo, isósceles es el triángulo, ¿no? Claro que sí. Entonces, estamos observando ahí y diremos nosotros. Ya, fácil, profesor. En este triángulo nos dice que AB es igual a AC. O sea que esta medida que estamos viendo acá y esta medida que estamos observando acá son iguales. Perfecto. Ahora dice que se va a tomar en AB el punto E. Muy bien, por lo menos tomaremos un punto, el punto E en AB, vamos a poner acá el punto E, y los puntos F y D en AC. O sea, en AC tomaremos puntos F y D. Por ejemplo, por acá sería F, y por acá de repente tomaremos el punto D. Ya está. Tal que AF es igual a FE. A ver, vamos a trazar entonces. Dice que AF mide lo mismo que FE. AF mide lo mismo que FE. Y ED, o sea, también igual que esto. Igual que BD. También igual que esto. Igual que BC. Igual a esto también. Perfecto. Entonces, tal y como nos están diciendo acá, tal y como nos informan, nos dicen calcular la medida del ángulo EBD. A ver, ¿dónde estaría? Acá, EBD. Este ángulo te están pidiendo. Muy bien. Si además te dice que EAF es igual a la medida del ángulo DBC. Profe, ¿quién es EAF? EAF, este ángulo, y le voy a poner por ejemplo el ángulo alfa, va a ser igual al ángulo DBC, igual a esta medida angular. Muy bien, entonces tal y como ya estamos observando ahí, tal y como observamos ahí, simplemente lo que vamos a hacer es completar los ángulos. ¿Cómo es eso, profe? Mira, el triángulo AFE es un triángulo isósceles, tiene dos lados de la misma medida, entonces sus ángulos también serán de la misma medida. Ahora, se sabe que un ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos, o sea que esto valdría 2 alfa, la suma de los dos. Mira, el triángulo FED es un triángulo isósceles porque tiene dos lados de la misma medida, dos lados congruentes. Entonces estos ángulos también tienen que ser congruentes. Perfecto. El ángulo que tú estás viendo es el ángulo externo, pero del triángulo AED. Dado
lo cual decimos que este ángulo es la suma de este ángulo más este ángulo. No 2 alfa más 2 alfa, hay que tener cuidado, algunos piensan que eso no. Este ángulo es la suma de los dos. O sea, quiere decir en otras palabras que sería alfa más 2 alfa, 3 alfa. Y ahora nuevamente, el triángulo EDB es un triángulo isósceles. Si esto vale 3 alfa, por tener dos lados congruentes, esto también sería 3 alfa. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, y nuevamente, este ángulo que estamos viendo sería el ángulo externo del triángulo ADB. Y por lo tanto sería la suma de este ángulo más este ángulo. O sea, la suma de estos dos, porque son los internos, te daría el externo, ¿no? Eso de ahí es algo que ya hemos explicado. Claro que sí. Y este ángulo valdría lo mismo que esto. O sea, si esto vale 4 alfa, 4 alfa. ¿Por qué, profe? Porque tiene dos lados congruentes. Simple por eso. Y luego diremos, profesor, en este triángulo, en el triángulo isósceles DBC, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto te tiene que dar? A ver, dime tú, ¿cuánto te tendría que dar? Claro, ya lo dijiste, 4 alfa más 4 alfa más alfa tiene que ser igual a 180 grados. Claro que sí. Entonces, 9 alfa es igual a 180 grados. Pasaría el 9, alfa valdría 20 gradinos. Profe, esa es la respuesta. La A. No, mucho cuidado, por favor. Cuidadito, cuidadito. Nos están pidiendo la medida del ángulo EBD, ¿no? EBD. Y EBD es 3 alfa, o sea, triple de esto. Ya diremos entonces. Por lo tanto, la medida del ángulo EBD será igual a 3, o sea, 3 por 20 grados. Y eso, señoras y señores, es 60 gradinos. Claro que sí. O sea que la clave es la D del dedito. Muy bien, muy fácil. Un básico para ti. ¿Ya? Claro que sí. Entonces espero que hayamos comprendido, porque ha sido un teorema del cual nosotros nos hemos basado con respecto a la congruencia de los lados para poder decir que los ángulos también son congruentes. ¿Eso en qué triángulo se demuestra? En el triángulo isósceles, por supuesto. Entonces nunca te vas a olvidar de esto, por favor. Lados congruentes, ángulos congruentes. Siempre te va a salvar, porque hay varios problemas donde se tiene que aplicar ese criterio, por si acaso. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí.